Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para esta semana número 1 en su asignatura Contabilidad Financiera 3. El tema que he preparado para hoy tiene que ver con el enfoque que las normas internacionales de información financiera NIF tienen sobre el registro o contabilización de los pasivos en una compañía. Y específicamente vamos a hablar sobre un criterio de valoración que existe bajo las NIF que se denomina costo amortizado de un instrumento financiero. Para eso entonces vamos a analizar un ejercicio práctico donde podamos evidenciar cuál sería el procedimiento previo a la contabilización cuando estamos haciendo los registros bajo las normas internacionales de información financiera. Tenemos entonces en esta ocasión un ejemplo numérico donde vamos a analizar cómo proceder cuando una compañía adquiere un instrumento financiero pasivo, es decir, incurre en una deuda, por ejemplo, con una entidad bancaria donde el banco nos presta un monto, vamos a colocar que nos presta 1.000.000 de pesos, y ese banco en el momento del desembolso de ese mismo 1.000.000 de pesos nos descuenta 30.000 a título de comisión por el estudio de crédito, que eso es lo que normalmente se acostumbra en las entidades financieras, y pues obviamente nos llega a nuestra cuenta bancaria un monto neto de 970.000. Entonces, para poder entender esto, necesitamos primero hacer uso de la línea del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces una línea del tiempo de 4 periodos, 4 años, donde a nuestra empresa, un banco nos ha prestado 1.000.000 de pesos en el momento del 1 de enero del año 2000X1. Ese fue el momento en este punto donde nos hicieron el préstamo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a necesitar definir cómo vamos a contabilizar cada uno de los abonos que estemos realizando a medida que vayan avanzando los periodos. Vamos a suponer, por ejemplo, que este préstamo de 1.000.000 de pesos sobre el que nos cobraron 30.000 de comisión, vamos a tener que hacer abonos a capital cada que se termine uno de los periodos, es decir, a medida que avanzan los 4 años, haremos pagos el 31 de diciembre del año 2000X1, el 31 de diciembre del 2002, 2000X3 y 2000X4. Entonces, observen lo siguiente. Así las cosas, lo primero que necesitamos es que el banco nos defina cuál es la tasa de interés que nos va a cobrar. A renglón seguido necesitamos saber cuáles serían los valores que pagaríamos anualmente sobre este préstamo, y tendríamos que revisar si ese es el dato correcto para contabilizar bajo el enfoque NIF. Y por eso es necesario analizar, antes de empezar en sí con el ejercicio, analizar el concepto de valor presente. Valor presente, entonces aquí les he colocado la definición y la fórmula que se utiliza. Esta fórmula que se estudia cuando estén analizando matemáticas financieras la vamos a aplicar aquí en contabilidad financiera 3. Entonces miren lo que dice. Valor presente es el valor que tiene a día de hoy, es decir, aquí en el momento cero, cuando estamos hoy contabilizando el dinero que nos van a prestar. Entonces dice el valor que tiene al día de hoy un determinado flujo de dinero que recibiremos en el futuro. En este caso, nosotros lo que tenemos que decir es que aquí en el momento cero necesitamos determinar cuál es el flujo de dinero que pagaremos en el futuro, porque nosotros ya recibimos un préstamo y tendremos que hacer unos pagos cada que se acabe cada uno de estos años. Entonces, vamos a decir una cosa, vamos a suponer que la tasa de interés a la cual nos han prestado en el banco va a ser del 4%. Entonces, digamos que ese será el punto de partida que tendremos, un 4%. Entonces, así las cosas, nosotros tendremos que preguntarnos, bueno, ¿cuánto tendremos que pagar aquí al final de cada uno de los periodos? Y para eso, entonces, ahora sí necesitamos iniciar el desarrollo del ejercicio numérico. Lo primero es revisar
cuánto sería la cuota que le tendríamos que estar pagando al banco. Entonces, para eso vamos a utilizar una fórmula que se llama pago, una fórmula que pertenece al programa Excel. Y esta fórmula lo que hace es calcular, a partir de unos datos que le vamos a dar, cuánto tendríamos que estarle pagando al banco en estas condiciones. Vamos a buscarla de la siguiente manera. Vamos acá al menú, nos ubicamos en esta pestaña de fórmulas y revisamos una pestaña interna que se llama fórmulas financieras. Aquí nos desplazamos hasta la parte de abajo donde está la fórmula para pago. Entonces aquí me dicen, cuando se abre la ventana emergente, me dicen, en este cálculo que vas a utilizar, ¿qué tasa vas a involucrar? Dijimos que la tasa iba a ser del 4%, la traemos hasta acá. Me preguntan por el número de periodos. En el ejercicio estamos diciendo que vamos a cancelar este préstamo que me hacen hoy en el momento cero al final de 4 años, de 4 periodos. Entonces colocamos que el número de periodos son 4. Y aquí en el valor actual me están diciendo cuánto es el valor que me está prestando el banco. Entonces vamos a decir que es 1.000.000 de pesos. Aquí al final le colocamos el signo 0, el número 0, porque así lo exige la fórmula, y le decimos aceptar. Y miren lo que encontramos. Encontramos nosotros que para cada uno de los años que termine, vamos a tener que hacer un pago de 275.000 pesos. Eso lo que significa es lo siguiente, que yo hoy, en el momento cero, yo estoy recibiendo un préstamo, pero observen este detalle, el préstamo mío realmente, aunque a mí me prestan 1.000.000 de pesos, a mí no me lo desembolsan porque me cobran 30.000 de comisión, o sea que realmente a mi caja me ingresan 970.000. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar estos 970.000 acá, ¿sí? Que es el flujo efectivo positivo, pero resulta que pasado un año yo tendré que hacer mi primer desembolso de 275.000. Lo vamos a colocar entre paréntesis para indicar que es un flujo negativo en mi banco. ¿Qué va a pasar aquí al final del segundo año? Voy a tener que pagar otros 275.000. Y lo mismo sucederá al final del tercero y al final del cuarto año. Entonces, observen ustedes lo siguiente. Cuando nosotros totalizamos estos flujos de efectivo, encontramos que nosotros recibimos 970.000, pero nuestros desembolsos no son 970.000. Nuestros desembolsos reales son 1.101.960. Y claro, es obvio. Es decir, los bancos no prestan gratuitamente. Entonces es obvio pensar que a mí me prestan un dinero hoy, pero que yo, a medida que vaya avanzando el tiempo, voy pagando el capital más unos intereses. Aquí cuando yo sumo las 4 anualidades, encuentro que esas 4 anualidades equivalen en su sumatoria a 1.101.960. Entonces la diferencia entre los 970 y el 1.101.960 tendrán que ser los intereses. Pero resulta que aparentemente nosotros en el contrato que tenemos estamos haciendo unos pagos con una tasa de interés del 4%. Vamos a ver entonces cómo se tienen que modificar los cálculos que me presenta el banco para poder hacer los registros contables bajo NIF. Y para ello entonces necesito hacer una tabla de amortización del préstamo que en apariencia me está cobrando el banco. Vamos a ver ahorita por qué decimos que en apariencia. Entonces, para ello vamos a elaborar esta tablita que vamos a tener acá, donde decimos que el saldo, pues para el banco será el préstamo que me hizo, o sea que el saldo inicial en el momento cero será el 1.000.000 de pesos que yo le debo al banco. Y resulta que la tasa de interés que el banco dice que me va a cobrar es este 4%. Entonces yo digo que voy a utilizar ese porcentaje para calcular mis intereses. Entonces obviamente, si yo tomo el capital y le aplico el porcentaje que me cobra el banco, que es el 4%, entonces me da un valor de 40.000, porque 1.000.000 por el 4% me da 40.000. Pero resulta que nosotros tenemos que dar una cuota anual al final de cada periodo. ¿De cuánto es la cuota? Pues la cuota será de los 275.490.
Es decir, nosotros dentro de estos 275.490, inicialmente el banco nos está diciendo que estamos pagando unos intereses de 40.000. Eso significa que la diferencia, ¿qué pasa con la diferencia? Pues la diferencia tendrá que ser lo que se le abona al capital. En otras palabras, al final del primer año, es decir, en este punto que estamos señalando acá, de los 275.490, el banco nos dice que 40 se van para intereses y la diferencia, es decir, 235.490, se van para abono a capital. Si se van para abono a capital, entonces, claro, el saldo tiene que rebajar. Entonces yo tomo el $1.000.000 y le resto ese abono a capital que acabamos de calcular y me da que mi saldo son 764.510. Pero ¿qué sucede? Resulta que sobre ese saldo yo tengo que venir y calcular los intereses, es decir, venir acá y repetir la fórmula donde decimos que el nuevo saldo multiplicado por el 4% me da que los intereses ya en este segundo periodo, aquí al final de este segundo periodo, por este transcurso de tiempo, van a ser de 30.580. ¿Y por qué es menor que los 40.000 del primer año? Porque claro, es que el saldo es menor, entonces tienen que ir rebajando los intereses. Pero recuerden ustedes que la cuota es una cuota fija, entonces yo vengo acá y digo que al final de este segundo año yo desembolsé al banco 275.490, de los cuales 30.580 son intereses, y por supuesto la diferencia será abono a capital. Si yo tomo los 275 y le resto los 30.000, me dan 244.910. Ese es mi nuevo saldo para el cálculo del tercer año. Yo vengo y digo, mi nuevo saldo será tomar el saldo que tenía anteriormente y restarle ese abono a capital. Ese es mi nuevo saldo. ¿Y en cuánto me queda mi nuevo saldo? En 519.600, a los cuales yo le voy a aplicar el interés que había pactado con el banco del 4%, calculo los intereses, eso me da 20.784, la cuota sigue siendo fija, y el abono a capital será la diferencia entre la cuota fija y lo que pagué por interés, en este caso 254.706. Obviamente, al abonar 254, pues mi saldo tiene que rebajar. Entonces, hacemos esto, a los 519 le restamos los 254 y me queda un saldo de 264.894. A estos, en el periodo siguiente, en este cuarto periodo, nosotros le vamos a aplicar el 4% de intereses. Le calcularemos esos intereses, vemos que los intereses son 10.596. La cuota sigue siendo fija y por lo tanto el abono a capital será la diferencia entre 275 y 10.596. En otras palabras, yo le voy a abonar a capital 264.894. ¿Y cuál es mi nuevo saldo? Pues claro, tomar lo que tenía en el saldo anterior menos lo que le aboné al capital y obviamente el resultado me da 0. Así es como inicialmente el banco me presenta la tabla de amortización para los 4 periodos que estamos diciendo. Entonces nosotros venimos y decimos, claro, quiere decir que a través de esos 4 años yo voy a pagar una cantidad de intereses y miren el total de esos intereses, son 101.960. Y uno dice, claro, es que los 101.960 son los intereses, y si a esos intereses yo le sumo la devolución del capital que yo le hago al banco, pues entonces obviamente por eso voy a tener que salir desembolsando 1.101.960. Así aparentemente es como nos muestra el banco que nosotros estamos haciendo las amortizaciones de ese préstamo que nos hicieron. Pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que las normas internacionales de información financiera, las NIF, tienen un enfoque diferente para este tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Sucede que las NIF vienen y dicen, nosotros vamos a contabilizar los préstamos que nos hagan netos de los costos de la transacción, netos de los costos de la transacción. En otras palabras, lo que nos están diciendo las NIF es, vea, a usted no le están prestando 1.000.000 de pesos, a usted realmente lo que le están prestando es 970.000, porque esta comisión bajo NIF no la vamos a tomar como un gasto, sino que vamos a tomar el neto que me desembolsan contra la comisión que me están cobrando, es decir, los 970.
Eso lo que significa es que las NIF dicen, no te hagas un registro contabilizando esta comisión, sino que más bien contabiliza los 970 como si fuera el préstamo que te estén haciendo. Así las cosas, este cálculo varía demasiado. ¿Por qué razón? Resulta que nosotros nos estamos enfrentando a esta situación, que recibimos 970.000 e hicimos 4 desembolsos de 275.490. Eso requiere que nosotros verifiquemos cuál es la tasa real a la que estamos pagando intereses. Tasa real a la que estamos pagando intereses. Entonces, para eso tenemos que hacer uso de otra fórmula con la que cuenta el Excel, que se llama la tasa interna de retorno. La buscamos por acá mismo por fórmulas en financieras y nos bajamos hasta donde está allí la fórmula de tasa interna de retorno, TIR. Entonces en la TIR me dicen, ¿cuáles son los valores que usted va a tomar? Entonces yo le digo, voy a tomar un valor positivo de 970 que me ingresó a mí y 4 desembolsos que yo hice, negativos porque me salen de mi caja. Entonces vengo y lo señalo y le digo al Excel, calcule la TIR real de este rango que le estoy colocando acá, y miren lo que encontramos, que si yo le coloco acá el porcentaje, entonces vemos que la tasa no es el 4%, sino que realmente la tasa es del 5.30, 46, 68 y otras decimales a la derecha, por ciento. O sea que nosotros bajo NIF, cuando hacemos este recálculo, no estamos trabajando con un 4%, sino que estamos pagando un interés mayor. Y lo que buscan las NIF es mostrarle a los dueños de la empresa, a los accionistas, realmente la realidad, cuál es la realidad de la transacción que estemos analizando. Entonces, bajo ese enfoque, cuando las NIF me dicen no tome el millón, sino que tome el valor neto que le ingresa como préstamo, bajo ese enfoque, entonces yo ya no pago al 4, sino que pago al 5.30. ¿Eso qué significa? Que esta tabla bajo NIF no me sirve. Así no me sirve. Así le sirve al banco. Así es como aparentemente me prestaron. Pero las NIF me dicen, usted tiene que venir y recalcular esta tabla. Entonces vamos a repetir esta tabla, pero con estas nuevas condiciones. Por ejemplo, lo primero es que el saldo ya no es el millón de pesos, sino que el saldo son los 970.000. La tasa de interés ya no es el 4%, la tasa de interés real a la que realmente estoy pagando es al 5.30. Vamos a colocarle acá formato de porcentaje y le aumentamos los decimales. Entonces estoy pagando esta tasa de interés. ¿Eso qué significa? Que yo no estoy pagando al final del primer año 40.000 de intereses, sino que yo tengo que venir y recalcular cuántos son los intereses reales. ¿Y qué me encuentro? Que en el primer año, al final del primer año, los intereses realmente son 51.455. Pero ¿qué sucede? Aunque yo haga esta tasa, este recálculo acá, el banco me sigue pagando la misma cuota, cobrando la misma cuota. O sea que yo al final del primer año tengo que venir y pagar los mismos 275.000. Y obviamente como esa cuota sí es fija, pero los intereses han variado, entonces el abono a capital va a tener que ser diferente. Vamos a encontrar acá la diferencia entre la cuota y los intereses y veo que al final del primer año yo no aboné 235.490 como me hace creer el banco, sino que realmente lo que aboné para las NIF fueron 224.035. Obviamente entonces tengo que hallar el nuevo saldo. Vengo y tomo el saldo anterior y le resto el abono a capital bajo el enfoque NIF. Y veo que mis nuevos saldos son 7.45. Utilizo la tasa que encontré bajo el cálculo de la TIR. Y eso me obliga a calcular los intereses. Los intereses salen de multiplicar el saldo que tenía por la nueva tasa. Y me da 39.571. Observen que es mucho mayor todavía que lo que aparentemente estaba pagando como me lo mostraba el banco. Como la cuota sigue siendo la misma, pues venimos y vayamos a esa cuota, si al restarle los intereses, cuánto correspondería al abono a capital, y encontramos que en esta ocasión el abono son 235. Miren que como me mostraba el banco me decían, usted abonó 244, no, usted está abonando 235. Hallamos nuevamente el saldo y encontramos que mi saldo nuevo son 510.
La cuota tendrá que ser igual, pero los intereses se tienen que calcular bajo la nueva tasa calculada con las TIR, y eso me da que mis intereses son de 27,056, cuando en el cálculo anterior yo decía que eran 20. Como decíamos, la cuota se mantiene fija y obviamente el abono a capital también va a variar. En cuanto me da el abono a capital, la diferencia entre 2,75 y 27 me da 2,48. Busco mi nuevo saldo, que es precisamente la diferencia entre el saldo anterior y el abono a capital, y eso me da 2,61,612. Sigo acá con la misma TIR, con la misma tasa de interés recalculada con la TIR. Veo que los intereses ya son 13.878. La cuota se sigue manteniendo igual y el abono a capital, la diferencia entre la cuota y los intereses, entonces será de 2,61,612. Vengo ya yo, ¿cuál es el nuevo saldo? Y miren que el nuevo saldo me da 0. Entonces, ¿qué sucede? Que bajo las NIF a mí me obligan a recalcular los intereses de acuerdo a la nueva tasa de interés que encontramos. ¿Para qué? Para mostrarle realmente al accionista yo cuánto pagué de intereses. Observen lo siguiente. Yo no estoy pagando bajo las NIF 101,960, sino que estoy pagando 131,960. Alguien dirá, claro, es que la diferencia son estos 30.000 que me cobraron a mí, que yo le pagué al banco de comisión en el momento cero. ¿Qué es lo que dicen las NIF? Tome el préstamo por el valor neto, es decir, no lo tome por 1.000.000, tómelo por 970 y considere esa comisión que le cobraron a usted como parte de la financiación. Entonces, por esa razón, yo no puedo decir que mis intereses son 101, sino que en el tiempo yo voy a salir pagando 131,960.000. Esta tabla que tengo acá, esta nueva tabla que he encontrado, es la que tendré que utilizar para hacer los asientos contables bajo las normas internacionales de información financiera. Y eso precisamente es lo que vamos a explicar a continuación. Para que veamos la gran diferencia que hay en la contabilización de estos dos métodos de cálculo de los intereses, hagamos una comparación en la manera en que se contabilizaba antes un préstamo de este estilo y cómo tendremos que estarlo contabilizando hoy bajo las normas internacionales de información financiera. Vamos a venir acá y mostremos cómo se presentaba el registro en la contabilidad antes de que las NIF fueran implementadas en Colombia, es decir, utilizando el cuadro que nos entregaba el banco. ¿Usted qué hacía? Usted venía y decía sencillamente, decía, vea, a usted al banco le han ingresado 970.000 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el valor que nos ingresó real, estos 970.000 pesos, ¿cierto? ¿Usted cuánto quedó debiendo? Entonces usted venía y decía, pues a obligaciones financieras, que no está en el pasivo, ¿cierto? Yo le voy a colocar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Esto era lo que nos explicaban. ¿Qué sucede? Si yo dejo esto así, ustedes pueden observar inmediatamente que esto no está cumpliendo lo de la partida doble, el principio de partida doble, o sea que aquí me hacía falta un valor. ¿Cuál es el valor que me hace falta? 30.000. Estos 30.000 que tenemos acá son precisamente la comisión. Entonces usted llegaba en esa época y decía, eso para mí es un gasto bancario. Entonces decíamos, esto es un gasto bancario, ¿cierto? O gastos financieros, más bien le decíamos en aquella ocasión. Vamos a cambiar esto por gastos financieros, ¿cierto? Otro de decía, dentro de gastos financieros yo colocaré comisiones financieras o en fin. Resulta que esto era antes, ¿sí? Esto era antes. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a colocar aquí que este era el estilo anterior. Recuerden ustedes que cuando a uno le explican normas internacionales, esas normas que habían antes de las NIF en Colombia se llamaban COLGAP, ¿sí? Que significaba principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esto ya no se usa, esto que estamos haciendo acá ya no se usa, pero lo estamos colocando simplemente para que comparemos cómo es la contabilización entre NIF y las normas anteriores. Vamos a colocar entonces aquí la contabilización bajo NIF, ¿cierto? Entonces pasa lo siguiente, que usted viene y dice, pues resulta que a mí al banco me ingresaron 970.000, ¿cierto?
me ingresaron 970.000, pero las NIF me dicen, usted contabiliza ese préstamo por el neto que recibió, el neto que recibió. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que entonces usted tendría que llevar acá una obligación financiera por el neto. ¿Cuánto recibió realmente el banco? Recibió 970.000. Así sería. Pero ¿qué sucede? Que las NIF también nos exigen que nosotros hagamos una división, una separación o una clasificación de nuestras obligaciones financieras entre corrientes y no corrientes. Recuerden ustedes que corriente se considera lo que se va a cancelar en un año o dentro de un año, mientras que no corriente es aquella obligación financiera que tú vas a cancelar a más de un año. Entonces, cuando vienes acá y observas la línea del tiempo, te das cuenta que aquí en este primer año tú vas a desembolsar una plata, ¿sí? Y dentro de esa plata hay un abono a capital, o sea que hay una porción corriente que pertenece al pasivo, mientras que lo que hay de aquí hacia allá, si estamos contabilizando en este punto, en este momento cero, el pasivo que estamos adquiriendo se va a considerar como no corriente porque tiene una cancelación a más de un año. Entonces vamos a reflejar eso precisamente. Entonces yo vengo y digo, al pasivo, ¿sí? A obligaciones financieras de la porción corriente vamos a calcular cuánto nos corresponde contabilizar. Entonces digamos aquí pasivo corriente, obligaciones financieras. Entonces vamos a colocar acá lo que vamos a cancelar dentro de un año al capital. Y miren que para eso hicimos este recálculo aquí en esta otra tablita. Y nosotros nos damos cuenta que al final del primer año lo que yo realmente voy a abonar al capital son 224.035, no estos, sino estos de acá, 224. O sea que esta es la parte que está como porción corriente dentro del pasivo. Esto es lo que contabilizaré como porción corriente, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que eso está ahí descuadrado. Yo necesito que aquí se me cumpla la partida doble. Eso significa que entonces yo voy a necesitar acá llevar una cuenta que está dentro del pasivo no corriente. Voy a colocar ahí en mayúscula para que resalte. Pasivo no corriente. Y pues, ¿cuánto va a ir al pasivo no corriente? Lo demás, es decir, la diferencia entre los 970 y esta parte que es corriente, o sea, esta sumatoria de acá. Eso lo que significa es que voy a tener en mi balance una parte que está en el pasivo corriente y otra parte que está en el pasivo no corriente. Si yo vengo y sumo esto, entonces encuentro que esto aquí me da 970. Ponemos acá la sumatoria para que evidenciemos que aquí se está cumpliendo el concepto de partida doble. Esto es lo que tendríamos que contabilizar en el momento cero, ¿sí? Miren que antes nosotros contabilizábamos esto así, ya no, ya estamos diciendo, no, usted realmente me prestó fue 970 y voy a tener cuidado de separar esos 970 en la porción corriente y en la porción no corriente, ¿sí? Coloquemos que esta es la contabilización NIF en el momento que es el 1 de enero del año 2000X1, ¿cierto? Esa es la contabilización. Muy bien, ¿y cómo contabilizaremos nosotros al final del año 2000X1? Es decir, aquí el 31 de diciembre del año 2000X1, el primer abono que le vamos a hacer al banco. Ah, pues muy sencillo, yo tengo que venir y decir, pues del banco yo voy a sacar una plata. ¿Cuánta plata saco del banco? Pues la cuota que es fija, ¿cierto? Entonces tendré que venir y decir, la cuota fija son 275.490. Y esos 275.490 se utilizaron según este análisis que hicimos acá para pagar unos intereses y para abonar una parte a capital. Entonces yo tendré que hacer eso, tendré que cancelar la obligación financiera corriente, ¿sí? ¿Cuánto? Los 224.035. O sea que observen que al final del primer año, esto que yo había causado acá en el pasivo tipo crédito se me está cancelando acá en la porción corriente de la obligación financiera. Pero esto acá está descuadrado. ¿Qué necesito ahí? Claro, los intereses del final del primer año, es decir, estos 51.455. Y entonces este será mi gasto financiero por intereses, ¿cierto? Por intereses.
Si yo vengo y sumo esto, pues también esto me va a dar la partida doble acá. Voy a decir que esto me sumó los débitos 275.000 y los créditos la misma cifra, o sea que ahí sigo respetando el concepto de partida doble. Muy bien, ¿qué pasa al final del segundo año? Es decir, cuando ya estamos aquí, el 31 de diciembre del 2000X2, que tendremos que hacer otro pago. Pero antes de llegar a ese pago, todavía estando el 31 de diciembre del 2000X1, yo tengo que venir y hacer un análisis. Miren esta parte. Decíamos ahorita, cuando yo estoy aquí en el momento cero, hay una porción que voy a pagar aquí, ¿sí? Y el resto lo voy a considerar como no corriente, pasivo no corriente. Pero ya estamos aquí en este punto, cuando hice el primer pago. ¿Eso qué quiere decir? Que usted aquí pagó el pasivo corriente. Y resulta que si estás aquí parado en el momento 31 de diciembre del 2000X1, esta parte que tienes acá, que la habías dejado dentro del activo, perdón, dentro del pasivo no corriente, es decir, a largo plazo, ya esta partecita que estoy iluminando se te volvió corriente, porque mira que si estás aquí el 31 de diciembre del 2000X1, todo lo que pagues dentro del año siguiente ya es porción corriente, mientras que estas otras platas que están aquí en los años 3 y 4 siguen siendo pasivo no corriente. ¿Eso qué significa? Que cuando yo esté aquí, en este punto, tengo que reclasificar esto que yo había dejado en el largo plazo a corto plazo. O sea que acá lo que sigue es hacer una reclasificación, ¿sí? Donde vengo y digo que la segunda porción, es decir, estos 235, 919, los voy a sacar del pasivo no corriente y lo voy a llevar al pasivo corriente. Entonces, primero retirémoslo del pasivo no corriente. Entonces vengo y digo acá que al pasivo no corriente, obligaciones financieras, dentro de estos 745 están estos 235, estos de acá, los voy a retirar. Entonces digo, los voy a reclasificar, los voy a sacar del no corriente y los voy a pasar al pasivo corriente. Entonces vengo y digo, pues aquí hice la reclasificación. Miren que ahí estoy, todavía en el momento 31 de diciembre del 2000X1. Ahora sí puedo pensar en la contabilización que tendré que hacer al año siguiente, es decir, por allá el 31 de diciembre del 2000X2. Entonces venimos y le cambiamos la fecha acá y decimos que vamos a hacer unos abonos. ¿Cuánto tendré que abonar? Pues la misma cuota que estamos sacando del banco, los 275.490, ¿cierto? Y obviamente vamos a cancelar la porción corriente que habíamos reclasificado un año atrás, o sea, esta obligación financiera del pasivo corriente. ¿Cuánto vamos a cancelar? Pues estos 235.000. La diferencia que será, serán estos intereses, los segundos intereses. Perdón, coloquemos aquí primero la cuenta y los intereses serán estos, ¿sí? Y yo vengo y verifico que eso sí está en partida doble y efectivamente pues ahí tenemos la partida doble. ¿Qué me falta? Otra vez, como ya estoy en este punto, entonces venir y analizar, ve, lo que teníamos acá en el pasivo a largo plazo, en el no corriente, si yo estoy aquí parado, el 31 de diciembre del 2002, esta porción se me acaba de convertir de no corriente a corriente, o sea que tengo que venir a hacer una reclasificación. Entonces vengo y hago la reclasificación, es decir, voy a pasar del no corriente al corriente. ¿Cuánto? Estos 248 que se cancelarán dentro de un año. ¿Cierto? Ahí acabé de hacer la reclasificación. Muy bien, ahí estamos entonces en la contabilización del 31 de diciembre de 2000X2, ¿sí? Vamos a pasar a la contabilización que se da el 31 de diciembre del 2000X3. Cambiamos entonces la fecha y seguimos nuevamente con la misma dinámica. Tendremos que traer las mismas cuentas y decir lo siguiente del banco. Seguimos sacando la misma cuota, ¿cierto? Pero resulta que del pasivo corriente, de este que traje aquí en reclasificación, tendré que cancelar eso. Y obviamente la diferencia son los intereses, en este caso estos 27.056. Y vamos a confirmar que eso sí esté en partida doble.
Entonces venimos y copiamos la fórmula y vemos que efectivamente se conserva. Finalmente hacemos la última reclasificación porque pasa lo siguiente, si estamos aquí en el